El cambio climático es uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo. Es un reto que involucra aspectos ecológicos, políticos y económicos, y que representa una amenaza tanto para el bienestar de nuestra sociedad como para el de las generaciones futuras. Entonces, ¿qué esfuerzo está dispuesto a hacer Uruguay ante este tema? ¿Por qué planteo la pregunta? Porque en diciembre tendrá lugar una nueva reunión de la Convención del Cambio Climático. Una reunión que será la más importante de los últimos años. Tendrá lugar en París y allí se espera poder firmar un acuerdo vinculante que reduzca las emisiones globales para limitar su efecto sobre el calentamiento global. Cada país debe anticipar los compromisos que está dispuesto a asumir para lograr este objetivo, por lo que desde las organizaciones vinculadas al tema se está siguiendo con expectativa los pasos que nuestro gobierno en particular viene dando en esta materia. Vamos a ubicarnos en estas discusiones, vamos a prepararnos para lo que viene sobre fin de año. Estamos con el sociólogo Gerardo Onti, investigador principal en energía y sustentabilidad de CLAES, el Centro Latinoamericano de Economía Social, y coordinador del programa de energía de Ceuta. Gerardo, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, Emiliano, un placer estar acá una vez más. Empecemos esta conversación por el final, digamos. Empecemos ubicándonos en las fechas del 30 de noviembre al 11 de diciembre. Entonces es que tendrá lugar en París esta 21ª conferencia de las partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Decía yo, la conferencia que viene discutiendo ¿desde cuándo estos temas? Bueno, desde 1992, ahí está. Que fue cuando se firmó la convención. Ubiquemos qué es este encuentro. Bueno, la conferencia de las partes viene a ser como la Asamblea General de Naciones Unidas destinada a debatir los temas de cambio climático. Se reúne todos los años, sobre fin de año, y lo que intenta es avanzar en soluciones desde el punto de vista político, medidas, regulaciones, etcétera, para reducir la amenaza climática. Dentro de este contexto de la convención firmada en el 92, porque después se firmó el protocolo de Kioto en el año 97, tuvimos otro hito importante en Copenhague, que seguramente muchos oyentes recordarán. En el año 2009 fue una reunión que se preparó con muchos años de antelación y se esperaba tener un acuerdo vinculante para todos los países. Sin embargo, esto fracasó. A partir de ahí se trazó una nueva hoja de ruta que termina ahora, este fin de año, la nueva hoja de ruta de discusiones. Por eso es tan importante la reunión de este fin de año, porque hace el último tramo, digamos, de las negociaciones lleva estos 5 años que han pasado, y en caso de no tenerse un buen acuerdo o no alcanzar un acuerdo, probablemente haya que trazar otra hoja de ruta, y los datos que nos aporta la ciencia son que estamos ya muy adelantados con el cambio climático, adelantados en el sentido de que se nos viene arriba el problema, y el tiempo no alcanza para tomar medidas si no se logra un acuerdo lo más pronto posible, ¿no? ¿Es correcto que, a pesar de lo que se había pactado en Kioto, las emisiones han aumentado un 30% respecto a 1990? Es verdad. El problema, lo que tenemos que recordar es que Kioto tenía solamente metas de reducción de emisiones para los países desarrollados. En este sentido, Kioto se cumplió. Podemos entrar después, pero nos llevaría mucho tiempo a analizar por qué. Hubo ciertas trampas que incluso se denunciaron en la propia firma de Kioto que iba a permitir esto. Pero más allá de esto, los países desarrollados han estabilizado o reducido sus emisiones en su conjunto, ¿no? Pero ha habido un incremento muy importante en los países en desarrollo. De hecho, hoy por hoy los países en desarrollo superan largamente a los países desarrollados en las emisiones, y el mayor emisor del mundo hoy es China, un país, para los ojos de la convención, en desarrollo. Entonces, es verdad, Kioto se ha cumplido, pero a pesar de eso las emisiones han aumentado muchísimo. Entonces, ¿qué diferencias tiene este encuentro de París de diciembre con el de Kioto y con los posteriores?
Con el de Kioto, la diferencia principal es que en aquel momento estaba bastante claro que los países desarrollados tenían que tener metas muy ambiciosas y que eran los únicos que debían reducir emisiones, y además debían transferir recursos al resto de los países para que estos a su vez pudieran hacer sus transformaciones. Esto era claro en el año 92, era relativamente claro en el año 97, pero a partir de Kioto esto se ha puesto muy en discusión, sobre todo a partir del gran desarrollo de la economía china y su enorme cantidad de emisiones. Entonces, muchos países desarrollados han empezado a decir, bueno, no, o todos nos subimos a este barco y todos tenemos reducciones, de diferente manera, con diferentes escalas, o nosotros no firmamos acuerdos. Entonces, la tensión que se ha visto en los últimos años es que, en general, el bloque de los países en desarrollo, dentro de la negociación agrupados en el G77 más China, se oponen a tener medidas vinculantes de reducción de emisiones, a menos que los países desarrollados transfieran recursos. Entonces acá estamos en un problema que parece de difícil resolución, porque por un lado el bloque de los desarrollados no va a firmar un acuerdo si los otros países no se ponen metas, y no están dispuestos a transferir los recursos que se necesitan. Entonces hay como un bloqueo ahí que está difícil de deshacer. ¿Por qué los países en desarrollo reclaman que los desarrollados paguen? Esencialmente este es un problema, digamos, que deriva de lo que se llama el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Cuando se firmó la Declaración de Río del año 1992, en paralelo a la Convención, los países del mundo firmaron un principio, el principio 7, que básicamente establece que los países desarrollados se ven a sí mismos como responsables de los daños ambientales a nivel global y asumen, como digamos, el compromiso de liderar la transformación del mundo para compensar, digamos, o remediar aquellos daños. Entonces, en base a ese principio, la Convención ha establecido esta diferencia a partir de la cual los países desarrollados tienen que disponer de dinero para los cambios en el mundo en desarrollo. El problema, como decía, es que el mundo ha cambiado mucho desde el año 92 a la fecha, y hoy nos encontramos con que por la Convención, por ejemplo, Estados Unidos debería transferirle recursos a China para en materia de tecnología o en materia de lo que fuera, para que China pudiera hacer la reconversión que le permitiera reducir las emisiones. Claramente es una cosa que hoy, en 2015, Estados Unidos no va a hacer. El objetivo de este encuentro en París es que la temperatura global no suba más de 2 grados a lo largo de este siglo del que estamos recorriendo. Sí, la idea es que no pasarse de ese límite, ¿no? Ni este siglo ni para adelante. De no pasarse de los 2 grados. Ahora, o sea, nosotros ya estamos en 1 grado de aumento, ¿no? Eso iba, ¿no? Según la información disponible, esa temperatura global ya se ha elevado entre 0,6 y 0,85 grados con respecto al año 90. Sí. ¿Por qué se eligió ese número mágico de 2 grados? Bueno, es una decisión política, ¿no? El panel intergubernamental de cambio climático, que es, digamos, el ala científica de la Convención de Naciones Unidas, lo que ha hecho es una serie de escenarios en los que dice, bueno, si se sube tal temperatura, hay una X posibilidad de riesgo de que el cambio climático llegue a tales niveles. Entonces, pero hay varios escenarios con varias medidas. Los 2 grados se tomó porque es el número según el cual el panel intergubernamental de cambio climático, nosotros tenemos un 50% de posibilidades de evitar el riesgo de cambio climático si nos mantenemos por debajo de los 2 grados. Tenemos mayor posibilidad de mantenernos mayores posibilidades de evitar el cambio climático si tomamos metas menores, por ejemplo 1,5 o 1, como algunos países proponen. Entonces, en realidad lo único que quiere decir la meta de los 2 grados es, según la ciencia, hay un 50% de probabilidades de evitar el cambio climático por debajo de esa meta. O sea, también hay un 50% de probabilidades de que no lo evitemos, ¿no? Por eso es una meta muy frágil y muchos están pidiendo en realidad bajar a 1,5 esa meta. Como yo decía al principio, los países tienen tiempo hasta el 30 de septiembre para presentar los esfuerzos que están dispuestos a hacer en sus respectivos territorios, ¿no? Lo que se llama contribución nacional. Exacto. INDC, según la sigla en inglés. ¿De qué tipo de compromisos estamos hablando? Bueno,
como no se ha logrado, cuando se firmó Kioto, por poner un ejemplo, o también en la convención, lo que se decía era, bueno, tenemos que tener tal nivel de emisiones para poder, no podemos pasarnos de tal límite de emisiones para poder asegurarnos que no entramos en un cambio climático de carácter peligroso, como se define, ¿no? Como no se ha logrado en los últimos años de debate llegar a este acuerdo de cuál es el límite de emisiones, no de temperatura, sino de emisiones que se puede tener y cómo estas emisiones se reparten, lo que ha decidido la convención es, bueno, hagamos al revés. En vez de tener un enfoque de arriba hacia abajo, como se llama, es decir, pongamos un top y después repartimos, vamos a hacer al revés, vamos a hacer un enfoque de abajo hacia arriba. Todos los países digan lo que están dispuestos a hacer, sumamos a ver cuánto nos da eso, vemos cuál es la brecha que nos queda para cubrir y terminamos de negociar sobre la base de esa brecha. Entonces, la propuesta que se está discutiendo, y por eso los países tienen que presentar antes del 30 de septiembre, es esa. La Secretaría de la Convención quiere tener las contribuciones de todos los países para poder elaborar un informe de síntesis con suficiente tiempo antes de que empiece la reunión de la Convención para poder renegociar esas metas, ver qué esfuerzo más se puede hacer, etcétera. En ese capítulo es que ingresa el anuncio que hizo a principios de agosto el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Bueno, ahí él lanzó un plan muy ambicioso rumbo al 2030. Dijo que el objetivo era reducir un 32% las emisiones de carbono de las centrales termoeléctricas en comparación con los niveles del año 2005. Bueno, sí, Estados Unidos es uno de los 50 y pocos países que hasta la fecha han presentado sus contribuciones. El problema que hay con las contribuciones también es que no hay una metodología acordada de cómo deben ser presentadas, cuáles son los indicadores. Básicamente, el país puede presentar cualquier indicador. Por ejemplo, el caso de Obama. Dice, bueno, nosotros vamos a reducir tanto por ciento en las emisiones de termoeléctricas, pero se fija un año de base, el 2005, no se fija 1990, ¿no? Pero además deja todo el resto de los sectores afuera. ¿Qué va a pasar con el transporte en Estados Unidos? ¿Qué va a pasar con el sector de minería? No sé, otro tipo de sector. Entonces, evaluar la contribución de cada país requiere un esfuerzo grande para ver qué es lo que implica para los demás sectores. Porque podemos ver el caso de Uruguay particularmente. Enseguida hablamos de Uruguay, pero volviendo al caso de Estados Unidos, sí, tomémosla como ejemplo para esto que estamos tratando de entender. Sí. Este anuncio que hace Obama, sí, y que muchos saludaron, no incluye detalles a propósito de cómo se lo va a lograr, de qué factibilidad tiene. Y lo digo teniendo en cuenta, por ejemplo, que desde el Partido Republicano salieron automáticamente una serie de voces de peso oponiéndose a un plan de trabajo de ese estilo, ¿no? ¿De quién depende que lo que Obama anunció sea realista? Depende del Congreso, obviamente depende también de los próximos gobiernos que vengan en Estados Unidos. Entonces, ¿qué valor tiene un anuncio como este? Bueno, todo va a depender de finalmente cuál sea el acuerdo que se logre. El acuerdo puede tener cláusulas vinculantes, puede tener cláusulas con penalizaciones o puede ser un compromiso, digamos, de palabra. Eso no está claro. Entonces, cualquier compromiso que asuma cualquier país, hasta no ver los resultados de la negociación, no sabemos qué posibilidad de cumplimiento tiene. Mi pregunta está bien, entiendo eso, pero iba a otra cosa. Cuando un país hace un anuncio, sí, cuando un país hace su compromiso, sí, ¿no se le exige nada? No, de cómo lo va a hacer, no. Ahí está, de verificación, etcétera. No, en este tipo de compromisos no. Hay otros casos que después podemos ver, porque son por ejemplo, en los casos de los países en desarrollo que presentan ciertos proyectos a cambio de dinero, en ese caso sí tienen que presentar cómo se va a hacer. Pero en el caso concreto de estas contribuciones que se están haciendo ahora, se da un informe nada más que para que la Secretaría pueda evaluar la veracidad o no veracidad de eso, hasta dónde puede llegar, pero de hecho no implica lo que esperamos o lo que se espera es que una vez que esté el compromiso firmado y digamos, bueno, por ejemplo, Estados Unidos se compromete a reducir tanto, eso es un compromiso. ¿Cómo lo cumple a nivel interno? Es problema del país y tendrá que arreglarse Obama o los futuros presidentes con el Congreso para resolverlo o las empresas eléctricas en este caso. De los 196 participantes, son más de 50 los países que ya presentaron sus planes nacionales, ¿no? Sí, exactamente. Ahí está considerada la Unión Europea, ¿no? Que son 28 países que
que parece ser la que tiene los objetivos de mitigación más importantes, ¿no? Los que se han comprometido en mayor medida. ¿Qué podemos destacar a propósito de ese panorama? Por ejemplo, en nuestra región, México, Chile, Perú y Colombia ya presentaron documentos. No, bueno, presentaron documentos, pero no formalmente. Los únicos que presentaron formalmente a la convención es, en este momento, México, Trinidad y Tobago y República Dominicana. Chile, Perú, Colombia han iniciado procesos de consulta pública. Es decir, esa es una puntualización importante. Han iniciado procesos de consulta pública. ¿Se requiere ese paso en todos los países? No, es una recomendación que hace la Convención y en general hace Naciones Unidas, ¿no? en todas sus áreas de trabajo, pero no es obligatorio. En el caso de Uruguay, ¿se va por ese camino? ¿Se cumple con ese procedimiento? Hasta ahora no se ha presentado. Sabemos que el país está trabajando en la contribución y que va a haber algún proceso de consulta pública que seguramente va a tener que iniciarse en una semana o dos a más tardar porque se acaba la fecha. Los plazos se vienen encima. Estamos arriba, sí. Gerardo, cuando se aborda este tema, la discusión se centra en las emisiones que cada país realiza. Ese es un foco importante en la discusión a propósito de el cambio climático. ¿Podemos explicar brevemente qué son las emisiones y cuáles son las principales actividades que las provocan? Sí. Bueno, el cambio climático está provocado por muchos factores, pero uno de ellos es el aumento que ha habido en la atmósfera de ciertos tipos de gases que lo que hacen es evitar o limitar, reducir la irradiación desde la Tierra hacia afuera del calor que entra desde el Sol, de los rayos que entra desde el Sol. Entonces, es como un invernadero, por eso se llama efecto invernadero. Entonces, estos gases como que aumentan la cubierta de ese invernadero y cada vez entonces aumenta más la temperatura del planeta. Los gases que se han identificado y que la Convención trabaja son, porque hay otros, por ejemplo, el vapor de agua es uno de los que genera efecto invernadero, pero no es considerado por la Convención y por el IPCC, pero básicamente son el dióxido de carbono, el óxido nitroso y el metano. Después hay otros gases como los HFC y CFC y otros, pero son en total 7 en este momento, se agregó uno más hace un par de años. ¿Y de dónde vienen estos gases? Básicamente del sector energía, y cuando digo el sector energía me refiero a todos los usos de los combustibles fósiles, ya sea para generar electricidad, para el sector transporte, o los combustibles que se utilizan a nivel de la industria, etcétera. Toda esta quema de combustibles fósiles es la que produce la mayor cantidad de dióxido de carbono en el mundo, en el torno del 75%. Y es, de hecho, el mayor responsable del cambio climático. Después hay los otros gases, como el óxido nitroso y el metano, se emiten en menor cantidad, pero tienen un potencial de calentamiento atmosférico mucho mayor. Es decir, una molécula de metano es 21 veces, provoca 21 veces más calentamiento que el dióxido de carbono, por lo menos con las metodologías que se están utilizando ahora. Entonces, hay países donde su mayor emisión proviene del sector energía, como es el caso de Estados Unidos, el caso de China. Hay otros donde lo más importante, por ejemplo, del sector deforestación, porque acá hay un tema también importante que es otro de los contribuyentes. Cuando uno desmonta, cuando uno corta un bosque o corta una plantación, todo el carbono que está contenido en esa madera se libera, transformándose en CO2 en la combinación con el oxígeno, y también se convierte en un gas de efecto invernadero. Para algunos países, caso Brasil, Colombia, Perú, Bolivia, Paraguay, el sector deforestación es un importante contribuyente al calentamiento. En el caso de Uruguay en particular, por este efecto que mencionaba del metano y del óxido nitroso, que tienen un potencial muy grande, estos dos gases se producen esencialmente en la producción ganadera, agrícola. Entonces, Uruguay es un caso muy excepcional en el mundo, donde alrededor del 75% de sus emisiones provienen del sector agropecuario y no al sector energía. Pero entonces, bueno, este es un poco el panorama global de cuáles son los gases y cuáles son los sectores
que tienen mayor impacto en esto del cambio climático. Enseguida vamos a ver entonces qué es lo que Uruguay puede comprometerse a hacer para reducir su contribución al cambio climático. En diciembre tendrá lugar una nueva reunión de la Convención del Cambio Climático, una reunión que se entiende es la más importante de los últimos años. Allí se espera firmar un acuerdo vinculante que reduzca las emisiones globales para limitar el efecto sobre el calentamiento global. En la entrevista central de hoy estamos situando un poco la previa de ese encuentro, pero sobre todo nos interesa concentrarnos en qué es lo que Uruguay puede poner, de qué manera puede ayudar a enfrentar mejor este problema, el del cambio climático. Estamos con Gerardo Onti, investigador principal en energía y sustentabilidad de CLAES, el Centro Latinoamericano de Ecología Social, que hace un par de meses nos había enviado una carta, un correo electrónico con la inquietud de esa institución a propósito de la lentitud que veía en el gobierno uruguayo a la hora de plantarse frente a este desafío que tiene por delante. Ahora vamos a ver si desde que nos mandó la carta hasta este momento hubo alguna novedad, pero quizás en este momento, Gerardo, podamos hacer un paréntesis. Estamos hablando de la preocupación de la comunidad internacional por el cambio climático y la discusión sobre las medidas que hay que tomar para frenarlo. ¿Por qué? Esta pregunta puede ser de perogrullo, pero ¿por qué? ¿Cuál es el problema con el cambio climático? Te propongo que lo aterricemos acá mismo en Uruguay. ¿Qué impacto está teniendo el cambio climático en nuestro país? Bueno, primero que nada, separar la consideración de la variabilidad climática y del cambio climático, ¿no? Nosotros es muy común y nos pasa a todos que escuchamos cuando hay mucha inundación o mucha sequía, echar la culpa al cambio climático. En nuestro país hay una variedad climática natural, es decir, año a año los números cambian, etcétera. Entonces, primero que nada, para hablar de cambio climático tenemos que tomar, digamos, series de datos de décadas para poder decir, bueno, qué es lo que está cambiando. Y algunas variables están cambiando por los datos de investigaciones nacionales que hay. Sabemos que ha ido aumentando el nivel del mar en la costa uruguaya, sabemos que el caudal de los ríos ha ido aumentando, sabemos que la temperatura media ha ido aumentando, que sabemos que las noches son más cálidas que lo que era anteriormente. Es decir, hay una serie de datos de los que se tienen en las series históricas, porque muchos datos en serie histórica Uruguay no tiene, históricas prolongadas, digamos, que dan cuenta de que este cambio climático existe. Entonces, nosotros no podemos atribuir la sequía de este año o la inundación de este año al cambio climático. Lo que sí sabemos es que si el cambio climático avanza, este problema va a ser cada vez más frecuente. Es decir, cada vez vamos a tener más seguido las dos cosas, episodios de sequías y de inundación. Y claramente afecta mucho a Uruguay, un país que es esencialmente agropecuario, depende 100% del clima. Entonces, sin contar con los trastornos que puede ocasionar la crecida del nivel del mar o en los temas de inundaciones que vemos con respecto a la gente que vive en la cercanía de los ríos, que lo hemos visto todo el tiempo, o cada vez que hay inundaciones. Este es el tipo de impacto que se espera que vaya a tener en las siguientes décadas. Tampoco es una cosa que vaya a pasar dentro de mucho tiempo, ¿no? De hecho ya está pasando. Sí, y se podría agregar algún otro ejemplo más, ¿no? Las olas de calor le pegan muy fuerte al ser humano. Sí, le pega muy fuerte al animal, pero pensemos en el ser humano, ¿no? Sí, en el año, creo que fue 2003, que hubo una ola de calor muy importante en Europa, donde murieron más de 2.000 personas. Estoy hablando de Europa, un país, digamos, que tiene condiciones para defenderse mayor que otras, que tiene aire acondicionado, tiene lugares donde refugiarse. Ya en el año 1998 había habido una ola de calor muy importante en la India, que se había llevado más de 1.500 personas. Evidentemente esto es también un problema. ¿Cómo llega Uruguay a la previa
de la Convención del Cambio Climático de París. ¿Cómo está en cuanto a la preparación de la propuesta que debe anticipar antes de fin de mes? Sí, yo diría que hay dos temas acá en cómo Uruguay se prepara, ¿no? Una es específicamente cuál es su contribución, cómo se prepara para lo que va a aportar, etcétera, y la otra también es cómo se prepara para incidir en la negociación, porque de alguna manera el tema del cambio climático no lo va a resolver Uruguay, es un tema de negociación colectiva y es necesario que todos los países además aporten, no solo con reducciones, sino que aporten en la construcción de un acuerdo, que sea posible un acuerdo. Y un tema clave acá en esto, que creo que incluso tampoco en el gobierno, esto me parece muy natural, en ningún gobierno es homogéneo con respecto a diferentes temas, y hay distintas percepciones. Por ejemplo, uno puede tener, digamos, estar más, no sé cómo llamarlo, si alineado con la posición china, por decirlo de alguna manera, y decir, nosotros somos un país en desarrollo, no somos responsables por este cambio climático, por lo tanto nosotros no tenemos que hacer ninguna reducción, es una posible posición. Otra posible posición es decir, bueno, no, la única manera que nosotros tenemos de lograr un buen acuerdo y destrabar este conflicto es aceptar que tenemos que tener algún tipo de contribución, y de esa manera tratar de fortalecer un buen acuerdo o presionar para que haya un buen acuerdo. Entonces, en este contexto, lo que Uruguay se está preparando, nosotros tuvimos, por lo que tú mencionabas, tuvimos una reunión con el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático hace unos 15 días, donde se nos presentó una información muy preliminar, muy en borrador y con datos muy esquemáticos de lo que Uruguay está pensando. Uruguay está pensando en presentar medidas más bien de intensidad de carbono y no metas absolutas. Es decir, no va a decir, bueno, nosotros vamos a reducir un X% de las emisiones con respecto a tal año, o nos vamos a poner un tope tal de emisiones. Lo que dicen es, vamos a tener un límite de, por ejemplo, de carbono por kilovatio hora producido. Es decir, en el sector eléctrico nos vamos a poner una meta de intensidad de carbono. Nuestra matriz eléctrica no va a superar tal nivel de carbono por kilovatio hora. Presenta en el tema ganadero una meta por producción de kilo de carne. Lo que está diciendo es, nosotros no vamos a limitar nuestras emisiones globales de metano, sino lo que vamos a hacer es, por kilo de carne producido, vamos a reducir un X porcentaje respecto a lo que emitíamos en 1990. Entonces, básicamente lo que Uruguay presenta son metas sectoriales en electricidad, en ganadería, en procesos industriales, pero siempre pensando en términos de intensidad. Voy a reducir las emisiones por PBI o por producto. El ejemplo más claro es el de la generación de energía eléctrica, ¿no? Exactamente. Cómo ha ido avanzando en la ecuación, sí, la energía eléctrica generada, por ejemplo, a partir del viento, o generada a partir de el agua, o generada a partir del sol. Esa es una generación de energía eléctrica que no produce gases de efecto invernadero. Exactamente. Y mientras tanto ha ido bajando la proporción de esa energía eléctrica que surge de centrales térmicas, ¿no? Exactamente, hoy por hoy estamos en un 95% de generación a partir de fuentes renovables, que yo creo que debe ser un caso más o menos único en el mundo, ¿no? En ese sector Uruguay está muy bien posicionado y, digamos, no necesariamente tiene que hacer algún esfuerzo mayor. Los problemas de Uruguay están más bien, por ejemplo, el sector transporte, donde en la propuesta no hay ninguna meta y es claramente el sector que viene aumentando más sus emisiones y el que potencialmente va a seguir aumentando. ¿Por qué? ¿Por el aumento del parque automotor? Por el aumento del parque automotor, no solo el privado en el transporte urbano, sino también el transporte de cargas a nivel carretero, ¿no? Entonces, en ese sector las emisiones van a seguir aumentando. Bueno, y acá hay un tema también interesante para ver desde el lado de lo local o desde lo nacional. Hay algunas medidas de mitigación que tienen co-beneficios a nivel nacional y que por eso deberían ser impulsadas, no solo por el cambio climático. En el caso del transporte es un caso típico donde uno ve que el crecimiento automotor realmente no solo hace crecer las emisiones globales de efecto invernadero, sino también las emisiones del aire que nosotros respiramos en la ciudad cuando salimos a la calle,
genera problemas de congestionamiento, embotellamientos, accidentes, todo esto que estamos viendo. Y por lo tanto, parecería razonable tener una buena meta en el transporte, no solo por razón de efecto invernadero, sino también por las propias razones locales, ¿no? Un oyente más temprano proponía, hay que reducir el consumo, hay que bajar el estatus, decía, y por ejemplo, abandonar en la medida de lo posible el automóvil y utilizar más la bicicleta. Es una caricatura, quizás, es una simplificación, pero esto es un tema que se discute en todo el mundo, ¿no? No solo se discute, se toman medidas. En la mayoría de los países que ya pasaron por este problema y están de vuelta, están en realidad, en vez de ampliar calles o ampliar carreteras, las achican. Porque lo que se busca es evitar que la gente circule en automóvil, pero claro, se mejora mucho el transporte público para eso, ¿no? Ahí hay que hacer una ecuación de decir, bueno, hay que tratar de reducir el transporte privado, pero hacer un buen transporte público eficiente. En Montevideo el promedio de velocidad del transporte público es 16 kilómetros por hora. Está claro que cualquiera que puede comprarse una moto o un auto se lo compra, porque si no, la mitad de las cosas no las puede hacer en el día. Entonces, bueno, son las dos cosas. Y pone a nivel carretero, ni que hablar que la discusión del ferrocarril en Uruguay está muy atrasada, pero sería un elemento que descongestionaría mucho el tránsito carretero y reduciría mucho las emisiones, ¿no? Claramente. En aquella carta que nos enviabas hace 2 meses, decías que la discusión y formulación de la contribución nacional a esta Convención del Cambio Climático es un tema relevante para el país, pues marcará el rumbo del desarrollo nacional. Claro, si uno toma... Primero, vamos por parte. Esta presentación que va a hacer Uruguay ahora en septiembre no necesariamente es la definitiva, primera cosa, porque la definitiva se va a construir una vez que se sepa cómo es el acuerdo. Hasta que no sepa de verdad cómo es el acuerdo, va a ser muy difícil que un país presente una contribución definitiva. Ahora, el tema es vamos a suponer que Uruguay dice, que no necesariamente es lo que dice, pero supongamos que dijera, nosotros vamos a reducir las emisiones del sector transporte. Eso implica, como por tomar un ejemplo del que venimos hablando y que facilita la explicación, ¿no? Eso implica, bueno, que va a haber que destinar una serie de recursos al transporte público, reducir las posibilidades del transporte privado, aumentar, por ejemplo, el eje ferroviario y reducir el transporte carretero. Estas son inversiones de muy largo plazo, no se pueden hacer un día para el otro y tienen efectos por muchas décadas. Entonces, en ese sentido es que yo creo que se condicionan mutuamente. La propuesta que vaya a hacer Uruguay necesariamente va a estar condicionada por el plan de desarrollo que tenga. Y a su vez tiene que tener claro que cualquier contribución que presente que vaya a ser obligatoria va a condicionar su grado, su camino de desarrollo en realidad. Y entonces la pregunta final es, ¿estamos efectivamente trabajando de esa forma? ¿Vamos a llegar bien? Acá el gobierno se ha puesto las pilas, la sociedad está enchufada. Para hacer la pregunta del final es bastante larga la respuesta, claro, porque recién el oyente decía algo bastante atinado. Bueno, hay que reducir el consumo, es decir, de verdad. A ver, voy a ponerlo en términos un poco más claros, a ver si nos podemos ubicar en esto. Hoy por hoy, Uruguay emite, cada ser humano está emitiendo unas 6 toneladas per cápita de carbono. Cada ser humano del planeta, 6 toneladas por año. Uruguay está en el orden de las 10 toneladas. Estamos por encima del promedio. Lo que se precisa para mantenernos por debajo de los 2 grados, que es la temperatura esta que nos pasa del límite del cambio climático, nosotros teníamos que estar emitiendo cada habitante del planeta 2 toneladas per cápita. Es decir, de verdad, si queremos evitar el cambio climático, nosotros, los uruguayos, deberíamos tener la 5ª parte de las emisiones que hoy tenemos. Esto está obviamente muy lejos de lo que propone Uruguay. La propuesta uruguaya, a lo sumo, nos faltan muchos datos, pues la propuesta es muy esquemática, a lo sumo se mantendrá en las 10 toneladas, que es lo que emite Europa, ¿no? Per cápita. Entonces, no es un buen camino para evitar el cambio climático. Claro, usted me dirá, y con razón, bueno, pero ¿qué hacemos con la economía? Bueno, no sé qué hacemos con la economía, pero el límite es ese. Gerardo Onti, gracias por acompañarnos esta mañana. Dejamos el tema abierto a la espera entonces de que el gobierno comunique su propuesta de compromisos. ¿Cuándo está previsto esto?
No tenemos fecha, pero como decíamos al principio, se tiene que presentar antes de fin de año, la consulta pública deberá estar abierta por lo menos unos 20 días, así que yo espero que en esta semana, y no se pase esta semana la presentación, supongo que ustedes, va a haber invitación a la prensa directamente, a alguna presentación pública creo que va a haber de esto. Volvemos a conversar en cualquier momento. Un gusto.